Para los que apuntan, el título de esta prédica le puse: tu actitud determina tu ofrenda. Tu actitud determina tu ofrenda. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 7. Los niños pueden ir pasando a su clase para que se deleiten y se gocen con la maestra Eva. Hola, Toñita, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno tenerte en casa. Voy a leer, yo tengo saqué otras dos versiones, pero vamos a leer la Reina Valera. Y dice la palabra, Génesis 4:1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, dice, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Vamos a orar por esta palabra y ponerla en las manos de Dios. Pero antes de orar, quiero que ustedes en casa, ustedes puedan leer tal vez esta enseñanza. Podría ser hasta el versículo 16. Pero ya del versículo 8 en adelante viene cuando Caín mató a Abel. Y cómo dice que a través de ese pecado en la vida de Caín, muchachos, dice que este hombre anduvo errante en la tierra, fue maldecido por Dios, fue expulsado de la tierra, del Edén, ¿verdad? Y fue llevado a andar como una persona errante, sin condición y sin un destino fijo. Y esto ya lo podemos ver después, pero yo ahorita quiero que de lo que acabamos de leer, del 1 al 7, podamos poner mucha atención, porque precisamente hay 7 cosas que yo les quiero compartir. Hay 7 cosas que yo les quiero dar en esta tarde, y cómo podemos nosotros aprender a través de esta enseñanza a presentarnos bien delante de Dios, a presentarnos con la actitud correcta, ¿verdad? Como les dije, nuestra actitud determina nuestra ofrenda, ¿ok? Nuestra actitud es algo que nosotros debemos aprender, ¿no? Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que la pongas, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía y que dé fruto en su tiempo, que haga lo que tiene que hacer. Padre, bendice a los que vienen en camino, apresura sus pasos, tráelos con bien hasta este lugar, Señor, y danos, Padre, la revelación de tu palabra, Señor, y que podamos entender, Padre, qué es lo que a ti te agrada, Señor, qué es lo que a ti te deleita, Señor, y como tu pueblo que podamos aprender a poner por obra, Señor, esta palabra, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, y toda la iglesia dice: amén. Bueno, muchachos, la palabra en esta hora que les quiero compartir, sé que viene de parte de Dios. Es de parte de Dios primero que nada. ¿Por qué? Porque es su palabra, ¿verdad? Es lo que tú y yo necesitamos para crecer. Pero a través de esta palabra, muchachos, yo quiero que podamos entender que a través de nuestras actitudes nosotros perdemos o ganamos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Una de las cosas que Dios demanda más de nosotros es precisamente nuestra actitud. Y les digo, mi actitud determina mi ofrenda. Mi actitud, cómo me presento yo delante de Dios, cómo yo vengo delante de Él. Y simplemente ahorita me puedo hacer esa pregunta: ¿cómo vengo yo a este lugar hoy?
porque y simplemente ahorita me puedo hacer esa pregunta: ¿cómo vengo yo a este lugar hoy? Porque el estar aquí para Dios es como una ofrenda. Él es al que venimos a buscar. Venimos a tratar de conocerlo a Él más. Venimos a presentarnos delante de Él. Pero ¿en qué actitud venimos en esta tarde, muchachos? Que lo llevó a ser un hombre desterrado. Dice que fue un hombre que Dios lo maldijo, ¿verdad? Cuando Dios le dijo: ¿qué hiciste con tu hermano Abel? Y Caín le responde a Dios, fíjense, rápido sale la actitud del corazón. Le dijo: ¿qué acaso soy yo su guarda? O sea, ¿soy yo su tutor o soy yo el que lo cuida? Y aquí vamos a ver cosas bien tremendas, muchachos, porque Dios esperaba tal vez otra respuesta de Caín. Tal vez esperaba una actitud diferente, pero Dios ya sabía lo que había en el corazón de Caín. Él ya sabía cómo iba a reaccionar, él ya sabía qué respuesta le iba a dar. Entonces, vamos a entender que después de que Caín gozó, muchachos, de mucha bendición, de mucha tierra, ahora de repente este hombre pasa a andar errante, lejos de la tierra que se le había dado, y sobre todo, lo más tremendo, que lejos de la presencia de Dios. Y te digo una cosa, y yo quiero que tú lo entiendas, que no hay nada más trágico para la vida de una persona, muchachos, que estar lejos de la presencia de Dios. Y más una persona que ya conoció a Dios, una persona que ya caminó con Dios, una persona que ya probó, ¿verdad?, la presencia de Dios y pudo manifestar esa gracia sobre su vida, ¿no? Entonces, a través de esto vamos a hacernos unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, muchachos, ¿qué es lo que puede llevar a un hombre a despreciar un día los caminos de Dios? ¿Qué es lo que le puede causar en el corazón de un hombre tomar esa actitud? ¿Cómo alguien puede también, muchachos, sin pensar y con tanta facilidad, darle la espalda a Dios? Darle la espalda a Dios, así como que si nunca hubiera conocido a Dios, me doy la espalda y yo vivo mi vida. Le doy la espalda y yo hago mi voluntad. Le doy la espalda y digo: ¿sabes qué? Yo no te necesito, Dios. ¿Por qué la gente, muchachos, mucha gente pasa por esto? ¿Por qué mucha gente llega a despreciar a Dios? ¿Por qué mucha gente le llega a dar la espalda con tanta facilidad? Y decir: yo no necesito esto. Y es tremendo, muchachos, porque nosotros no podemos tener en poco lo que Dios nos ha dado en esta vida. No podemos dejar lo que Dios nos da solo porque las personas nos miran mal, o solo porque no creemos que sirva para algo el congregarnos, el venir a la iglesia y el escuchar la palabra de Dios. Algunos de los que estamos aquí tal vez nos vamos a identificar hoy, ¿verdad? Porque algunos, yo no puedo generalizar, pero tal vez algunos hemos despreciado los caminos de Dios en un tiempo en nuestras vidas. Otros, a veces, muchachos, sin pensarlo, hemos pecado deliberadamente en contra de Dios. Hemos hecho cosas que no le agradan a Dios y nos identificamos porque tal vez si nosotros hemos cometido esto, muchachos, también nos hemos dado cuenta tal vez que separados de Dios es bien triste vivir la vida. O sea, separados de Dios no podemos realmente llevar nada a cabo. Podemos hacer muchas cosas conforme al mundo y lo que el mundo nos ofrece, pero hay siempre un vacío en nuestro corazón. Siempre hay algo en nuestro corazón que sabemos que le pertenece a Dios y que si se lo entregamos a Dios y dejamos que Dios obre en nuestras vidas, muchachos, van a pasar cosas tremendas en nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros, no, muchachos, por no tener la actitud correcta, hemos pasado por situaciones que Dios no quería que pasáramos, ¿verdad? Hemos pasado por situaciones donde Dios dice: hey, ¿por qué me diste la espalda? ¿Por qué no obedeciste mi palabra? ¿Por qué no obedeciste mis mandamientos? Y a sabiendas que yo lo único que quería era darte bendición. Era darte vida, era darte prosperidad, era darte paz a tu corazón. Entonces, yo les quiero compartir hoy, muchachos, 7 puntos. Espero que usar 5 minutos por punto para que nos alcance el tiempo y no ser muy explícito, ¿verdad? Pero con lo que les pueda compartir, que ustedes puedan
adueñarse de esta palabra, hacerla de ustedes y que ustedes puedan darse cuenta que lo más importante para Dios en mi vida debe de ser mi actitud. Cómo me presento yo delante de Dios. Entonces, número uno, muchachos, lo que Dios nos dice a través de esta palabra es que no importa el lugar que tú y yo tengamos. O sea, para Dios, muchachos, no hay favoritos, solo hay íntimos. A Dios no le importa si tú eres el primogénito o eres el chiquiado, el más chiquito. O no le importa si eres el hijo del medio. Yo aquí me identifico mucho porque mi hija Salma siempre se está quejando porque es la del medio. Y dice que al mayor lo queremos más y a la menor la chiqueamos más y a ella no la pelamos, ¿verdad? Y no es cierto, o sea, la verdad no es esa. La verdad es que a los tres, ¿verdad? Los queremos igual y a los tres tratamos de darles lo mismo, ¿verdad? Y aunque ellos no lo sienten así, aunque los hijos muchas veces no lo sienten así, pero delante de Dios, muchachos, número uno es que no importa el lugar que tú tengas. Yo les voy a leer la palabra, no quiero que la ponga ahí José, porque les voy a leer mi versión. Traigo la Nueva Traducción Viviente y traigo la traducción moderna, pero quiero leerles Génesis 4 del 1 y 2, dice, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió, dice, y dio a luz a Caín y dijo, fíjate, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín, ¿sí? Sí, fíjense, aquí hay algo bien tremendo, ¿no, muchachos? Si comparamos estos versículos, podemos darnos cuenta de algo bien importante. Cuando nació Caín, ¿verdad? El nombre Caín significa con la ayuda de Dios. Eso es lo que significa. Entonces, como Caín fue el primogénito, entonces Eva reconoció que Dios, ¿verdad?, le había ayudado para tener a su primer hijo. Pero qué tremendo, porque al primer hijo le hicieron fiesta, al primer hijo le pusieron nombre y reconocieron que Dios le había dado ese nombre. Pero dice que cuando nació Abel, ni en cuenta. Nació el segundo hijo y no hubo gozo, no hubo alegría, no hubo nada, no pasó nada. Simplemente nació Abel, dice la palabra. Después dio a luz a Abel, dice hermano de Caín. Pero qué tremendo, ¿no, muchachos? Porque esta acción que sucede aquí en la palabra de Dios, díganme, ¿cuántas veces ha afectado en muchas familias? ¿Cuántos hijos no son afectados por eso? Que el primogénito, que el mayor, que después el de en medio, y que siempre tienen broncas y siempre están pasando por situaciones, hay envidias, hay peleas, hay disensiones, hay muchas cosas que suceden, muchachos. Entonces aquí la palabra dice que nace Caín y todos dicen gloria a Dios, nos gozamos y nos alegramos, pero nace Abel y la gente, muchachos, no sabe ni lo que significa el nombre. O sea, Dios no nos dice, el Espíritu Santo no nos dice qué significa el nombre, aunque yo investigué y el nombre de Abel significa vapor, significa soplo, efímero, significa leve. Y díganme si o no fue la vida de Abel efímera, ¿verdad? Rápido, así como llegó, vivió, ¿verdad? Estuvo pastoreando un tiempo, pero llegó el hermano mayor y ¿qué dice? Lo mató. Entonces la vida de Abel, muchachos, fue algo pasajero. ¿Sí? Dice en el versículo 2 de Génesis 4, dice que Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, dice el versículo 3, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. La escritura dice, muchachos, que Caín era agricultor y Abel era pastor, era ganadero, ¿verdad? Era de los que tenían esa posición. Ahora, Caín, muchachos, no solo es el primero en nacer, sino en tener el privilegio de llegar delante de Dios con sus ofrendas. De acuerdo a la costumbre hebrea, a la costumbre de Israel, muchachos, el primogénito siempre tenía acceso directo. El primogénito podía siempre presentarse primero delante de los padres, delante de Dios. Tenía un favor muy grande, ¿no? De hecho, me sorprende a mí porque estudiando mucho, un poco acerca de los primogénitos, quiero decirles a ustedes que lo sepan, que es a los que el enemigo ataca más. Satanás siempre va a atacar más a los primogénitos. Así que si usted tiene su primogénito con usted, ore por él.
ore por ella, ore por los primeros, porque el enemigo siempre va a querer ir sobre ellos. Entonces, muchachos, el problema aquí, muchachos, es no solo que Caín es el primero en nacer, ¿sí? Sí, y no solamente tener el privilegio, el acceso directo, pero el problema ahora, muchachos, es que el ser humano se equivoca. El ser humano se equivoca siempre pensando que por su posición, pensando que por su estatus tiene más peso delante de Dios. Tiene más valor delante de Dios. Y muchos pueden llegar a pensar, muchachos, que por estar en la posición de primeros, así será para siempre. Pero ante los ojos de Dios, les repito, no es así. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Dios no tiene favoritos y a Él no le importa si eres el mayor o eres el menor. A Él no le importa si eres director o si eres colaborador. A Dios no le importa si eres el dueño o si eres el empleado. A Dios no le importa tu posición. A Dios lo que le importa es tu corazón. Amén. A Dios lo que le importa es qué es lo que hay dentro de ti. ¿Cómo te estás presentando tú delante de Dios? Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y mucha gente piensa a veces, muchachos, que por tener una posición, a lo mejor un pastor, a lo mejor un autoapóstol, ¿verdad? Porque hoy se denominan muchos, ¿verdad? Y se hacen apóstoles. Dicen que ellos tienen más acceso a la presencia de Dios. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Es que al apóstol sí lo escucha Dios, pero al pastor no lo escucha, ¿verdad? Al apóstol, ese llega más dentro de la presencia de Dios que a lo mejor un maestro de la palabra. Sin embargo, en Dios no es así, muchachos. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene posiciones. En Cristo Jesús no somos, muchachos, diferentes. Cada uno de nosotros ante los ojos de Dios. Todos somos iguales. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? El problema es que cuando la gente no lo entiende, muchachos, entonces es cuando empieza a haber problemas en la vida. Es cuando empieza a haber situaciones que después se tornan de una manera horribles, ¿verdad? Y la gente piensa que por su posición tiene un derecho más grande y se amparan, ¿verdad?, a justificar que ellos pueden llegar delante de Dios. Pero la Biblia, muchachos, nos enseña que de ninguna manera esto puede suceder. No existe nadie de esto, nada de esto. Nadie debe de vivir pensando que solo por tener buenos lugares se le excluye de tener buenas actitudes. Díganme ustedes sí o no, muchachos. A veces las personas que están en eminencia o que tienen una posición alta en la vida o que tienen una profesión o que tienen un puesto importante, muchachos, díganme sí o no, muchas veces son los más tremendos en su carácter, son los más soberbios, son los más orgullosos, ¿verdad? Son los que a veces te dicen, hey, ¿tú cómo me vas a enseñar a mí? Si yo estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿verdad? Y tú estudiaste en la UABC. O sea, ¿cómo crees que me vas a enseñar? Y esa actitud, muchachos, déjenme decirles, Dios la desprecia. Amén. Dios no la acepta, no es aceptable ante los ojos de Dios. Entonces, la Biblia nos va a ir enseñando en nuestro caminar con Dios, nos va enseñando que ante Él la humildad y la sencillez es lo más importante. De hecho, me acuerdo cuando el apóstol Pedro dijo, si alguno quiere saber algo, dice, hágase como que no sabe nada. Hágase humilde, hágase sencillo. No quiera aparentar lo que no es. No quiera pensar que porque tiene más conocimiento, puede poner a las personas debajo de él. Ese no es el anhelo de Dios. Eso no es el propósito, muchachos, para el cual Dios nos llamó, ¿verdad? Por eso nadie debe de vivir pensando, ¿verdad?, que por tener buenos lugares se le excluye de tener buenas actitudes. Y nadie debe de pensar que solo por ser despreciados deben de vivir en la pereza y en la desgracia como si para eso hubieran nacido, ¿no? Hay cuánta gente que yo a veces inclusive gente de la iglesia, ¿no?, que te llaman y te dicen, pastor, estoy en depresión. Ay, caray, me asusto. Digo, ¿cómo que estás en depresión? O sea, ¿cómo puedes estar en depresión si eres una persona amada por Dios? Si eres una persona que, si verdaderamente naciste de nuevo, o sea,
tú no puedes estar en depresión. Obviamente hay que comprender a la gente y hay que amarla y hay que echarle la mano, pero hay que hacerle entender a la gente cuál es su posición en Cristo Jesús. Sí, entonces, si nos llega una persona, ¿verdad, muchachos? Que nos dice, es que estoy oprimidos, pastor, estoy viviendo en depresión y no puedo, no sé qué hacer. Muy probablemente, muchachos, es que esta persona viene acarreando o cargando algo desde su niñez o desde su juventud, que nunca pudo sacarlo, que nunca pudo entregárselo a Dios, y por lo tanto, pues las consecuencias las consecuencias de haber vivido de tal manera se reflejan a veces cuando ya el hombre o la mujer llegan a ser adultos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ayudarles nosotros y echarles la mano, orar por esas personas, pero también hacerles ver que no tienen por qué tener una vida así, que ante los ojos de Dios ellos son como nosotros, que no hay diferencia y no hay acepción ante los ojos de Dios. Y si tú vives una vida en victoria, si tú vives una vida en su palabra, entonces las demás personas tienen que verlo. Tienen que ver que tu Dios es real, que tu Dios es verdadero y que ellos pueden llevar una vida en paz verdaderamente, una vida llena de victoria y tal vez con pruebas y adversidades y tal vez con muchos fracasos en la vida, pero una vez que tú llegas al Señor, tú te levantas en su nombre y dices, Señor, yo no vuelvo para atrás. Yo de aquí para adelante, Señor, te pido que cambies mi vida, que hagas algo real, que hagas algo verdadero en mi vida. Entonces, muchachos, mi vida también determina, mi actitud determina mi vida, ¿no? La manera en que yo estoy viviendo ahorita tiene que ver mucho con mi actitud. Cómo yo he tomado la vida en los tiempos pasados, cómo yo he vivido en otros tiempos, ¿no? Entonces es bien importante que estemos revisando nuestra condición, muchachos, porque si revisamos nuestra condición continuamente, va a ser lo que va a determinar mi futuro. ¿Cómo estoy viviendo ahorita y cómo me quiero ver en un futuro? ¿Qué es lo que estoy experimentando ahorita en mi vida y qué es lo que quiero hacer con mi vida de aquí a 2 o 3 años? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo quiero estar viviendo? ¿Qué es lo que me interesa más? ¿Me interesa más hacer riquezas, hacer lana, hacer dinero? ¿O me interesa más crecer espiritualmente y tener una intimidad más profunda con Dios? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Mi actitud, muchachos, determina mi condición delante de Dios. Mi actitud va a determinar mi ofrenda y cómo me presento. Número 2, muchachos, Dios se agrada de lo externo porque se agrada de lo interno. Versículo 4 en Génesis dice, Abel también presentó al Señor, dice, lo mejor de su rebaño. Aguas. ¿Qué presentó? Lo mejor de su rebaño. Es decir, dice, los primogénitos con su grasa. Dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice, fíjense lo que dice el 5, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Qué tremendo, ¿no? Muchachos, lo externo, la ofrenda, el agrado de Dios por la ofrenda es porque Dios se agradó con la persona. Si tú hallas gracia ante los ojos de Dios, si tú eres una persona que tiene la actitud correcta y presentas tu corazón delante de Dios agradecido, entonces Dios va a mirar tu ofrenda. Dios va a mirar tu ofrenda. Dios va a mirar lo externo. Y el Señor, muchachos, dice la palabra que Él miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El agrado de Dios por la persona hace que Dios vea también lo que esa persona presenta. El agrado de Dios, muchachos, no depende, escucha esto, no depende de las cosas que se presentan. El agrado de Dios no depende de las cosas que tú presentas, pero la aceptación o el rechazo de las cosas que presentamos depende de cómo estamos, ¿sí? A la hora de presentarnos ante Dios. ¿Sí capish? Depende de cómo estamos a la hora de presentarnos delante de Dios. Eso es lo que depende mi ofrenda, si va a ser aceptada o no. ¿Cómo me presento delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón a la hora que yo traigo mi ofrenda? Ahora, escucha esto. Cada uno de los que estamos aquí debemos de ofrendar a Dios, ¿sí?
por el campo, por la plataforma o por el trabajo donde nos movemos. Conforme a lo que Dios dice haya prosperado en nuestras vidas, así nosotros nos debemos de presentar ante Dios. Por eso el problema no es que uno presentó verduras y el otro presentó carne, sino fue la persona, fue la actitud. ¿Sí? No fue el diezmo del que ganó más y el diezmo del que ganó menos. No fue la ofrenda del que más prosperó, fue la actitud del corazón. Fue la actitud que Dios vio en Abel. Por eso Abel, muchachos, tenía la actitud correcta al presentarse delante de Dios. Y escuche, Abel no llegó primero. Amén. Así que no se agüite. Usted no tiene que llegar primero. Pero cuando llegue a la presencia de Dios, llegue con la actitud correcta. Por eso no importa nuestro lugar de llegada, sino cuáles son las actitudes que guardamos delante de Dios al presentarnos delante de Él. Y la palabra misma dice, Dios miró con agrado a Abel, y cuando aprobó a Abel, entonces aprobó lo que Abel presentó. Amén. O sea, asegúrese de eso. Asegúrese de que usted está aprobado delante de Dios, de que usted está hallando gracia delante de Dios. Asegúrese de eso, porque cuando usted traiga su ofrenda, Dios la va a aceptar. Y no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Les estoy diciendo otra vez, no importa lo que tú presentas, lo que importa es cómo te presentas. Amén. ¿Cómo te presentas delante de Dios? Número 3, muchachos, agradamos al Señor cuando nosotros lo honramos. ¿Cuántos de ustedes les gusta honrar a Dios? Si usted honra a su prójimo, si usted honra a sus padres, si honra a sus hijos, usted puede honrar a Dios. Pero si usted no honra a las personas, usted no puede honrar a Dios. Y fíjate lo que dice Levítico 19:5. Levítico 19:5 dice, cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor, ofrécela de la forma apropiada para que Dios te acepte. ¿Se la repito o ahí está en pantalla? Levítico 19:5. Cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor, ofrécela de la forma apropiada para que Dios te acepte. Muchachos, yo les voy a dejar una tarea. Quiero que lean el libro de Levítico en su casa esta semana. Y yo quiero que usted vea cómo tenía que presentar Israel todas las ofrendas. Cómo tenía que presentar cada ofrenda al pueblo. Cómo tenía que ser. Amén. Y ustedes se van a dar cuenta, muchachos, que para Dios lo más importante era la actitud del pueblo, era la actitud del corazón de los israelitas. No era realmente lo que estaban presentando, no era la cantidad en dinero, ¿no? Porque a veces podemos presentar una ofrenda bien grande para Dios y decimos, ve Dios, te estoy dando lo que te pertenece, ¿ok? Te lo estoy trayendo a ti, Señor. Y sin darme cuenta, mi corazón se está desviando. Como si Dios no viera mi corazón, como si Dios no conociera mi actitud, como si Dios no supiera lo que yo le estoy trayendo al altar. Entonces, muchachos, agradamos al Señor cuando lo honramos. Por eso, lo que yo haga para Dios siempre tiene que ver con su honor, siempre. Lo que yo haga para Dios tiene que ser para honrarlo a Él. Amén. Tiene que ser para ponerlo a Él en primer lugar, no si tengo ánimo o no para hacerlo. Porque hay mucha gente, muchachos, y en esta congregación, gracias a Dios que no, pero mucha gente depende de su ánimo. Mucha gente dice, ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Órale, dice Dios, ¿verdad? Es mi casa, es mi casa. ¿Te imaginas esa actitud? Dios dice, ¿no tienes ganas de ir a mi casa? No tengo ganas, Señor, de ir a tu casa. Hoy quiero hacer otra cosa, me voy a ir a la playa. Y la gente me dice, pastor, ¿y es que es malo que yo me vaya a la playa un domingo y deje de congregarme? No, o sea, no es malo, es tu relación con Dios. Tú escoges, tú sabes si lo haces o no lo haces, pero a fin de cuentas lo que Dios ve es tu actitud, ¿verdad? Es tu actitud hacia Él. Entonces, lo que marca al darle el honor a Dios, muchachos, no se trata solamente de traer, sino ¿qué es lo que Él se merece? Yo te hago una pregunta a ti. Tú dime, para ti, ¿qué es lo que Dios se merece?
¿Qué es lo que merece Dios de ti? Nadie me puede contestar. Todo, exacto, ingeniero, todo. Dios merece todo de ti. Amén. Dios no quiere tus obras. Dios no quiere tus obras. Hay tanta gente, muchachos, que solamente le da a Dios lo que le sobra, lo que no ocupa. El tiempo que no va a ocupar se lo da Dios. Las cosas que no va a ocupar se las da Dios. Las cosas que no necesita se las da Dios. Qué tremendo, porque ahí, muchachos, ahí no le estamos dando a Dios lo mejor. La palabra dice que Abel trajo lo mejor de su ganado. Lo mejor, lo más precioso. ¿Qué es eso más precioso que hay en tu vida, en tu provisión, en lo que Dios te da a ti cada día? ¿Qué es eso lo más precioso que hay? Eso es lo que tú tienes que traerle a Dios. ¿Estás agradecido con Dios? Pues tráele un corazón agradecido. ¿Estás agradecido con Dios porque te ha prosperado, porque te ha bendecido, porque te ha dado un trabajo, porque te ha cumplido los deseos de tu corazón? Sí, bueno, pues tráele un corazón agradecido, pero tráele un corazón sincero. Tráele un corazón transparente, tráele un corazón puro y dile: Señor, esto es lo mejor que yo tengo para ti, mi agradecimiento. Y cuando Dios te dice: ok, veo que tu corazón es recto y que estás haciendo bien las cosas, dice: ahora sí, preséntame tu ofrenda. Preséntame tu ofrenda, tráeme lo que tú quieras, porque la voy a ver con agrado, porque me voy a gozar con esa ofrenda, porque la voy a recibir con gozo y con alegría. Entonces, ¿qué es lo que se merece Dios de parte tuya? Cuando nos preguntamos qué es lo que se merece Él, y les digo, muchachos, nuestra respuesta verdaderamente debería de ser: todo lo que tengo se lo merece Dios. Mi canto, ¿cómo está mi canto para Dios? ¿Cómo está mi canto para Dios? ¿Cómo está mi alabanza cuando vengo a su casa, cuando vengo a tratar de deleitarme y de buscar? ¿Por qué a veces no canto para Dios? Porque no me gusta lo que están cantando. Porque se equivocó el bajista. Porque alguien se comió una estrofa en la mañana, la semana pasada, y no me gustó cómo cantó. Qué tremendo, ¿se dan cuenta, muchachos? Pero si venimos a la casa de Dios, si venimos a este lugar, ¿qué nos detiene a darle lo mejor a Dios? Nosotros mismos nos detenemos, ¿sí o no? Nosotros mismos nos hacemos chiquitos. Nosotros, a veces dicen los de la alabanza: levante su mano y dele gracias a Dios. ¿Sabe que no es la alabanza el que está diciendo? Es el Espíritu Santo que le está diciendo: si levantas tus manos en gratitud, me gozo contigo. Amén. Pero a veces dice la gente: ¿y por qué levanto mi mano? No, y la pongo más dura. La pongo así, la pongo aquí. ¿Por qué tengo que levantar mi mano? Y el Señor dice: nada más en señal de gratitud, levanta tu mano, mira al cielo y dale gracias, porque le estás dando lo mejor de ti. Amén. Le estás dando lo mejor de ti. Vienes a su presencia a darle lo mejor de ti. ¿Quién dice amén? Entonces, agradamos al Señor, muchachos, cuando lo honramos. Dios quiere que lo honremos. Dios quiere que nos deleitemos en su presencia, muchachos. Por eso, cuando venimos a su casa y nos preguntamos qué es lo que debemos de darle, la respuesta debe de ser siempre: lo mejor de mí. Pero al darle debemos de dar algo que sea considerable para Él, y se lo repito, con gratitud y con entrega. Número 4, muchachos, no honramos a Dios, escuchen, cuando usted pone su mirada en el hombre. Cuando usted empieza a ver al hombre, va a haber fallas, ¿verdad? Cuando usted empieza a poner su mirada en el ser humano, usted va a ver muchas cosas que no le van a agradar. Pero en el momento que usted empieza a mirar al hombre, usted está dejando de honrar a Dios. Estás deshonrando a Dios, no lo estás honrando. Y el problema de muchas personas, muchachos, no sé si en esta congre, ¿verdad? Pero es que a la hora de servir a Dios y de darle, vemos al hombre y no vemos a Dios, y decimos: a ver, espérate, ¿cómo es que a esta cierta persona va a estar ministrando? Ay, voy a llegar tarde. ¿A qué hora se acaba la alabanza, mijo? A las 2. Bueno, nos vamos 10 para las 2. Al cabo no quiero estar en la alabanza no me gusta. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque ha puesto su mirada en el hombre. Porque usted está viendo o está esperando una persona perfecta cuando usted es imperfecto.
Y cuando usted empieza a poner su mirada en el hombre, entonces usted no está honrando a Dios. Usted no está honrando a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés y Aarón? ¿Qué decía el pueblo? ¿Por qué ellos? No, hombre, Aarón y Moisés están llenos de defectos, ¿verdad? Coré, ¿se acuerdan la rebelión de Coré? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Coré y a toda su... no copeló y cuello, ¿verdad? Sí, cuello, se los tragó la tierra, muchachos. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, ¿por qué solamente nos habla Dios a través de Moisés? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había escogido a Moisés. Dios había escogido a Aarón y a Moisés para hablarle a su pueblo. Pero el pueblo no entendió y tenían, muchachos, la actitud incorrecta. Ellos no quisieron honrar a Aarón y no quisieron honrar a Moisés. Y eso, muchachos, hizo que ellos dejaran de honrar a Dios. ¿Sale? Y aquí, muchachos, es nuestra actitud. En nuestra actitud, damos honor a Dios. Cuando acatamos una orden de un líder, lo hacemos porque de ahí depende el honor a Dios. Y para honrar a Dios hay que obedecerle al que vemos. Imagínense, si usted dice, es que yo nomás le hago caso a Dios y yo nomás obedezco a Dios. Pero al pastor, ¿por qué le voy a hacer caso? Digo, aquí no pasa, gracias a Dios, porque somos poquitos. Y todos nos obedecemos y estamos unidos, ¿no? Pero ¿se imagina usted? O sea, yo nomás me someto a Dios, lo que diga Dios, pero al hombre, no, yo no le hago caso. Dice Dios, ¿no me estás honrando? Porque yo lo puse a él. Yo puse ahí a esa persona, a esa mujer, para que te sirvieran, para que te alimentaran, para que te dieran palabra. Pero tú no estás entendiendo el plan, no estás entendiendo el propósito. Entonces, el tema, muchachos, no es el honor del hombre, sino es el honor de Dios. El honor que Él se merece. Pero tenemos el problema, ¿verdad?, de darle a Dios como que estuviéramos dando al hombre. Y ahí es donde empezamos muchas veces a tener una relación con Dios con ligereza, con comodidad y hasta una relación superficial. Y entonces llega el momento en que nada de lo que le presentemos a Dios es agradable. Porque entonces nosotros ya nomás estamos viendo al hombre, no estamos viendo a Dios. Y ahí es donde nosotros podemos caer en un estado, muchachos, que es desagradable para Él, porque a Él no le gusta que hagamos las cosas sin tomar en cuenta si le agrada o no le agrada lo que estamos haciendo. Qué tremendo, ¿no? Mucha gente, les digo algo, muchachos, mucha gente está viviendo su vida actual el día de hoy por las decisiones que tomó en el pasado sin consultar a Dios. Y yo me puedo incluir. Puedo estar viviendo alguna etapa en mi vida, alguna situación en mi vida, muchachos, hasta el día de hoy, por no haber consultado a Dios en mis decisiones. ¿Y sabe qué pasa cuando yo no consulto a Dios? Simple y sencillamente lo estoy deshonrando, le estoy quitando el lugar. O sea, no me estoy diciendo, Dios, te voy a necesitar cuando te necesite. Te voy a necesitar cuando tenga un problema. Te voy a necesitar cuando yo me equivoque en mis decisiones. Y cuando estamos tomando esa actitud, muchachos, le estamos quitando la honra a Dios. Le estamos quitando la honra, lo estamos haciendo completamente a un lado. Y les repito, muchachos, eso es lo que le pasaba a Israel. A veces no les agradaban las decisiones de Aarón y de Moisés, ¿verdad? Y hasta a Dios le querían decir lo que debían de hacer. Seguramente Aarón o Moisés no tenían las cosas que querían, pero se lo repito, Dios los había puesto ahí, Dios los había escogido y la gente tenía únicamente que obedecer. Y no solamente obedecer, sino tener la actitud correcta. ¿Sí? Porque muchos sí lo entendían. ¿Se acuerdan que muchos decían, Moisés, ve tú a hablar con Dios? ¿Verdad? Porque ellos tenían pavor de la presencia de Dios. Dice que cuando el Señor se presentaba, muchachos, con truenos y con relámpagos, ellos sabían que Dios hablaba, pero caían en temor. Y cuando caían en miedo y en temor, iban y buscaban a Moisés y les decía, Señor, Moisés, te habla el Señor. Ve delante de Él, ve y preséntate delante de Dios, porque nosotros tenemos miedo, tenemos pavor. Y qué tremendo, ¿no? Porque a lo mejor estos hombres, muchachos, solamente buscaban a Dios buscaban a Moisés, cuando necesitaban esa ayuda de Moisés o de Aarón. Número 5, no importa el tipo de ofrenda que presentes, lo que importa es tu actitud. Génesis 4:4 dice la escritura,
Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Escucha esto. No se trataba otra vez de qué tipo de ofrenda se le presentaba, de si era animal o vegetal, sino de la manera en que se las presentó. Abel le presentó a Dios lo mejor de su rebaño. Y aquí, muchachos, el problema no es lo que le daremos a Dios, sino de la manera en que se las traemos. No es que Caín no le llevara a Dios una ofrenda, sino que la actitud en la ofrenda que Caín traía delante de Dios no era la correcta. Por eso, el problema no es lo que le damos a Dios, se los repito, sino de la manera en que lo hacemos. Lo hacemos a veces, gracias a Dios que no pasa en esta congregación, pero a veces lo hacemos de tan mala gana y con actitudes que nada agradarían ni a una persona que está al lado de nosotros, pero sí queremos presentarnos delante de Dios y que Dios acepte nuestra ofrenda. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, yo digo, sí es cierto, ese es el problema. El problema, muchachos, es que muchas veces lo hacemos de mala gana. Vamos a la iglesia de mala gana. Obedecemos a nuestros padres de mala gana. Nos sometemos a alguien de la congre de mala gana. Ay, nomás porque tiene un ministerio. ¿Verdad? Digo, gracias a Dios que aquí no pasa, pues, pero digo, es una bendición saber que mi ofrenda será aceptada conforme a mi actitud. Si mi actitud no es la correcta, ¿sabes qué? En buena onda, pídele perdón a Dios y dile, Señor, tú conoces mi corazón mejor que yo. Y el Señor te va a decir, sí, yo conozco tu corazón, es perverso y engañoso más que todas las cosas, yo lo conozco. Por eso me lo tienes que dar, porque ni tú mismo conoces tu corazón. Ni tú mismo a veces tienes dominio o control sobre las actitudes que brotan de tu corazón. Por eso tenemos que estar siempre, muchachos, en comunión con Dios. Vivir en el reino de Dios significa tener una relación con Dios. El reino de Dios significa relación. Y si yo aprendo a tener una relación constante con Dios, si yo empiezo a tener un diálogo, como nos decían la semana pasada, empiezo a dialogar con Dios todo el día o lo más que yo pueda durante el día, mi vida va a cambiar, mi actitud va a cambiar, mi mente va a cambiar y mis ofrendas se van a presentar delante de Dios con una actitud buena para Él. Pero tengo que dejar de pensar en Dios solo cuando me sobra el tiempo. Tengo que dejar, ¿verdad?, de actuar de esa manera y saber que donde yo esté durante el día, desde que abro mis ojos, y a veces aún en sueños Dios me está ministrando, pero desde que abro los ojos hasta que voy a cama al final del día, yo tengo que aprender a tener la actitud correcta primeramente para Él, para que todo lo demás sea más ligero, para que todo lo demás sea más fácil. Amén. De ahí depende, muchachos, mi prosperidad, mi madurez. De ahí depende mi crecimiento en el Señor. Mi actitud. Dejar de hacer las cosas de mala gana. Empezar a honrar a mi cónyuge. Empezar a amar a mi pareja. Empezar a bendecir a mi cónyuge y decirle, ¿sabes qué? Perdóname por mi carácter. Perdóname, ayúdame a tratarte diferente, ayúdame, ora por mí, ponme manos, agárrale la mano y pónsela en tu cabeza y dile, ora por mí, bendíceme, ayúdame. Es más, voltea al que está a tu lado y dile que la amas o que lo amas. Dile, te amo, dile. Anet, ¿ya? Ok. Te amo. Y luego estaba uno solo en la mañana en la congra y se me queda viendo. ¿Y yo qué, pastor? Pues dime que me amas, le dije. Ok, lo amo, me dijo. Y es que esa es y tú dices esa palabra y automáticamente tu actitud cambia, ¿sí o no? Tú le dices a alguien, te amo. Ay, y hasta la otra persona dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Y la otra persona dice, no, es que te amo. ¿De verdad? Pues yo también te amo. Y te das cuenta cómo cambia la actitud, cómo cambia el corazón de la persona solamente con una palabra. No importa el tipo de ofrenda, importa la actitud, ¿verdad?
Y eso es lo que nosotros debemos entender. Abel le presentó a Dios lo mejor de su rebaño. Y aquí el problema no es lo que le daremos a Dios, sino de la manera en que se lo traemos. Y no es que Caín le llevara a Dios una ofrenda, sino la actitud en la ofrenda que le daba. Por eso el problema, muchachos, escuchen, no es lo que le demos a Dios, sino de la manera en que lo hacemos. Lo hacemos, como les decía, ya sé, hasta aquí me quedé. Lo hacemos de tan mala gana y con actitudes que en nada agradarían a una persona, y aún a veces queremos agradar a Dios. Ejemplo, muchachos, ¿qué pasaría si nosotros somos personas que condicionamos nuestro servicio a las cosas que vemos o a las cosas que nos pasan? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Sabe qué pasaría si nosotros somos personas que condicionamos nuestro servicio, nuestra actitud, nuestro amor hacia las cosas que vemos o a las cosas que pasan? ¿Sabe qué es lo que pasaría? Todo eso que pudiésemos hacer para Dios sería en vano. Porque estamos condicionando, porque estamos pidiendo cosas que la gente haga para que nosotros los podamos amar. Porque estamos condicionando las cosas diarias de nuestro diario vivir para ser recíprocos con ellos y en la misma forma en que ellos nos tratan, nosotros tratarlos a ellos. Pero eso es en vano, porque lo que Dios quiere de mí y Dios quiere de ti es que nosotros, muchachos, tengamos siempre la actitud correcta. Ahora, escuchen, ¿qué pasa? No sé si tú lo has vivido, pero ¿qué te pasa cuando nadie te toma en cuenta tu servicio? ¿Y qué pasa cuando otros se llevan el crédito de las cosas que tú haces? ¿Cómo reaccionas? Mira, este baquetón no hizo nada, ¿verdad? Yo me aventé toda la chamba y al que le están dando la gloria es a él, ¿verdad? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Que alguien más dice que hizo las cosas que usted hizo y luego se quiere vanagloriar. Pero ¿cómo reaccionamos ante esas situaciones? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien más, muchachos, toma esa posición? Te digo cómo debes de reaccionar. No debes de reaccionar, ¿sí?, pensando que lo que él hizo malo pueda reducir tu actitud hacia hacer siempre lo correcto. ¿Sabes por qué? Y te lo digo y quiero que lo grabes en tu corazón. Porque un día Dios te va a levantar y un día Dios te va a honrar. Si tú nunca dejas de hacer el bien, si tú nunca dejas de hacer las cosas buenas, un día, cuando menos esperes, Dios te levantará y Dios te honrará. Y todo mundo verá que Dios está contigo. Amén. Así que cuando alguien te quiera robar la gloria, no te agüites. Porque de todos modos la gloria no es tuya, la gloria es del Padre. Amén. Así que nunca te exasperes, nunca te exaltes, nunca te enojes. Y número 6, muchachos, nuestras acciones revelan lo que hay dentro del corazón. Tus acciones, mis acciones revelan lo que hay dentro de tu corazón. Todas nuestras acciones. Caín, muchachos, quizás llegó primero porque quería ser reconocido, ¿verdad? Pero al no obtener lo que él de verdad esperaba, se enoja. Se enoja. ¿Y qué pasa? Se enoja, va y mata a su hermano, le quita la vida. Y te digo algo que es una realidad. Las personas al no recibir lo que anhelan se enojan y dejan aventado su servicio. Las personas al no recibir lo que anhelan se enojan y dejan tirada su responsabilidad y dejan tirado su ministerio porque no están recibiendo lo que ellos quieren. La gente tiene muchas veces intereses. Pero por eso debemos tener mucho cuidado, porque mientras la gente busca sus intereses, va a actuar de una manera. Pero al no alcanzar sus intereses, su corazón se va a descubrir. Su corazón se va a descubrir. ¿Qué le estoy diciendo? Que hay mucha gente que a usted la busca por conveniencia. Hay mucha gente que está cerca de usted para obtener algo de usted. Pero si no obtiene lo que esa gente espera de usted, usted va a ver su corazón. Usted le va a ver su corazón se va a abrir. Así que mucho ojo con la gente que te rodea, porque sus acciones revelan lo que hay dentro de su corazón. Pero lo bueno de todo esto, muchachos, es que Dios nunca se va a dejar llevar por las apariencias. Entonces, ¿cuál era la intención de Caín? ¿Qué pretendía realmente Caín?
Y les hago una pregunta. ¿Por qué al ver que Dios no se había agradado de él, por qué no reaccionó de una manera distinta y por qué no se humilló delante de Dios? ¿Por qué no le dijo, Señor, perdóname, porque esta ofrenda, Señor, tal vez tú no la aceptas y no la recibes, Señor? Y ¿sabes qué, Señor? No sé por qué sea, pero te pido perdón y ayúdame, Señor. Muéstrame qué es lo que a ti te agrada. ¿Se da cuenta cómo eso hubiera cambiado toda la historia? La actitud de Caín hubiera cambiado, bueno, la cambió, pero la actitud correcta de Caín hubiera cambiado toda la historia. No se hubiera escrito eso. Y díganme, ¿sí o no él tenía la oportunidad de arrepentirse delante de Dios? ¿Sí o no él tenía la oportunidad de decir, Señor, qué bendición, Señor, que la ofrenda de mi hermanito es más grande que la mía? Qué bendición, Señor, que mi hermanito halló gracia más delante de ti, Señor, que yo. Pero, Señor, ayúdame, Señor, a que mi ofrenda sea la correcta para la próxima. Ayúdame, Señor, a presentarme bien delante de ti, Señor, porque me doy cuenta, Padre, que yo solo no puedo, Señor. Yo me equivoco, yo pienso de una manera, pero tus pensamientos son más altos, Señor. Tú eres el omnipotente, tú eres el que debe de guiar mis pasos. Pero lo bueno de todo esto, muchachos, es que Dios nos deja la escritura para aprender, ¿verdad? Y qué tremendo, Caín, muchachos, estaba enojado con todos. En el fondo de su corazón había una mala actitud en la manera de ver las cosas con respecto a Dios. Otra vez les digo, lo que nos hace falta son actitudes correctas para servir a Dios. Queremos recibir de Dios, pero no tenemos la actitud correcta. Queremos que Dios nos prospere y nos bendiga, pero no tenemos la actitud correcta delante de Dios. He escuchado a gente que dice, Dios, es tu obligación bendecirme. He escuchado gente, tú dijiste, Señor. Y si tú dijiste, tú lo tienes que hacer porque tú lo dijiste. No me importa lo que pase, tú lo tienes que hacer, Señor. Ajá, qué tremendo. ¿A usted le gustaría que le hablara así su hijo? No, claro que no. Sí, mi hijo, yo te lo dije, pero no tienes la actitud correcta. Pero no me honras y no me respetas y no me buscas y no me obedeces. ¿Por qué tengo que yo dártelo? ¿Por qué tengo que hacerlo? Sí, te lo dije un día y te lo prometí. Y lo voy a hacer, pero quiero ver tu corazón. Quiero ver que seas humilde. Quiero ver que seas una persona sencilla. Quiero ver algo distinto en tu actitud. Amén. Y número 7, muchachos, ya para terminar. ¿Me regalan un minuto más? A ver, cuéntense. Para ver cuántos son. 1, 2, 3. ¿Cuántos venimos hoy? O sea, un minuto cada uno, pues. Dominar el pecado, muchachos, es cuestión de honrar al Señor. ¿Sí? Termino con eso. Versículos 6 y 7. Génesis 4, 6 y 7 en mi versión dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Por qué estás cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, Caín, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, dice, tú puedes dominarlo. Fíjese qué tremendo. Dios, no sé si usted se identifique, Dios recién le había dado esa palabra, a Caín, y enseguida va y mata a Abel. Qué tremendo, ¿no? ¿Se da cuenta? Las cosas que podemos hacer nosotros, cuando recién Dios nos da su palabra, y Dios nos está advirtiendo, y Dios nos está diciendo, hey, ¿por qué andas cabizbajo? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? Dice Dios. ¿Qué te sucede? Y en ese momento yo tengo la oportunidad de decirle, Dios, así me siento. Y tengo la oportunidad de abrirle mi corazón y decirle cómo estoy. Y Dios le dice en el 7, Caín, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, está como una fiera lista para atraparte. No obstante, le dice Caín, tú puedes dominarlo. El pecado no se enseñorea de los hijos de Dios, amén. El pecado no se enseñorea de un verdadero hijo de Dios.
de una persona que está confiando en Dios con todo su corazón, el pecado jamás se va a enseñorear. Y va a estar siempre delante de ti. Siempre, donde andes, donde estés, donde trabajes, donde vivas, donde te muevas, va a estar siempre delante de ti. Pero dice el Señor que si tú haces lo bueno, vas a andar con tu frente en alto. Si haces lo malo, el pecado siempre te va a acechar. Pero tú puedes dominarlo. Amén. Tú tienes poder, tú tienes dominio propio. No hay nada que te detenga. ¿Qué es lo que está haciendo que tu vida, en tu vida, te esté forzando o te esté orillando a andar errante y perdido? ¿Cuánta gente, muchachos, hoy está de esa manera? ¿Cuánta gente le ha dado la espalda a Dios? Después de una prédica, después de un servicio, después de un mensaje. ¿Y cuánta gente, muchachos, ha decidido en su corazón andar errante y perdido, lejos de la presencia de Dios, ¿sí? Sin querer caminar con Dios? Yo te hago una pregunta: ¿cómo quieres andar tú en tu vida? ¿Cómo quieres caminar tú en tu vida? Te digo algo, para dominar algo, en este caso el pecado, tú tienes que luchar. El problema es que muchos de nosotros no peleamos. El problema es que muchos de nosotros decimos, si tiene que pasar, que pase. Pero te pregunto, ¿cómo vamos a obtener dominio si no peleamos? Y al final, el mayor problema, muchachos, es que no agradamos a Dios, porque ya no le podemos dar honor a Él y no le podemos honrar con lo que Él se merece. Y escucha, si apuntas, o apúntalo en la tabla de tu corazón, escucha este pensamiento: los que no honran a Dios andan lejos de su presencia y están errantes. Y es una realidad. No ocupo comprobárselos. Los que no honran a Dios viven lejos de su presencia y andan errantes. Por eso, muchachos, digámosle a Dios ahora en su corazón, dígale que usted lo quiere honrar. Pero para poder decirle a Dios que tú lo quieres honrar, tú tienes que ser humilde. Y tú tienes que reconocer cuando le has fallado a lo que Él espera de ti y lo que Él quiere de ti. Y te digo una cosa, si algunos han perdido la capacidad de luchar, hoy es el tiempo de volver a luchar. Hoy es el tiempo de volver a pararse en la brecha y decir: Señor, quiero honrarte, quiero bendecirte, Señor. Voy a cambiar mi actitud a partir de este día, Señor, porque quiero verdaderamente conocerte y quiero caminar contigo. Quiero saber quién eres, Padre. Y quiero que me bendigas en todo, Señor, lo que yo hago. El Señor le dijo a Caín: tú puedes dominar el pecado. Y si Dios dice que tú puedes dominarlo, es porque así es, ¿sí? Y hoy Él te está diciendo claramente la actitud que Él espera de ti. El Señor quiere que tu vida cambie, amén. El Señor quiere que tu vida sea próspera. El Señor quiere transformar tu corazón. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida cada día, cada mañana. Pero no depende de Él, ni depende del que está a tu lado. Depende de ti y de mí. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú nos hablas en cada momento, Señor. En cada hora. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor.